se dijo la anterior ocasión, en la que hablamos de los grupos de tamaños, de que tiene que quedar bien claro. El proceso de tamizado al hacer el ensayo granulométrico no es otra cosa que una separación de los granos de un agregado en distintos grupos de tamaños, de acuerdo a las aberturas de cada uno de los tamices, que como ustedes saben se colocan en una secuencia de grande a chico, de manera que los granos se van clasificando en diferentes grupos, ¿verdad? Y de acuerdo a las tendencias de los investigadores que prácticamente son resultados de experimentación, de miles de resultados de experimentación, entonces la idea es componer estos diferentes grupos de tamaños de granos, volverlos a juntar, pero en proporciones que sean convenientes a los objetivos que se buscan, y estos objetivos ya los hemos definido como que son dos. Uno, el de ocupar el mayor volumen posible, el mayor espacio posible dentro del grupo, y dos, es decir, dejando lo menor espacio posible, y dos, generar una trabajabilidad que facilite toda la manipulación de los agregados en primera instancia y del hormigón en segunda instancia, ¿no es cierto? Entonces, los propósitos, como se puede ver, son enteramente prácticos, porque el primer propósito además tiene mucho que ver con la economía, y el segundo también, ¿no? Porque mientras más difícil sea hacer algo, más caro nos va a resultar. Entonces, esa es la idea de la granulometría y los modelos con que contamos sobre el resultado, pues como decía, de miles de experiencias, ¿no es cierto? Y que hoy día nos viene, por decirlo de una manera, nos viene masticadito, ya nos viene cocinado, listo para servir. ¿Por qué? Porque a título de especificaciones lo único que tenemos que hacer es basarnos en ellas y aplicarlas. Luego voy a ver si aquí tengo el texto, algún texto. Parece que no. Bueno. Como han podido ver, bueno, todos tenemos una idea de lo que es la graficación de las granulometrías, ¿verdad? Y las especificaciones lo que hacen es fijar los límites, ¿no es cierto? Un límite superior, un límite inferior, que como su nombre lo indica, son límites, límites que no podemos exceder. Y la prudencia y la capacidad profesional del ingeniero hace que entienda que al ser estos unos límites, tampoco deberíamos acercarnos a los límites, ¿no? ¿Por qué? Porque eso representa un riesgo y un peligro. Entonces, los esfuerzos de la ingeniería en todas las etapas de manejo de los agregados tienen que dirigirse hacia, en lo posible, hacia lo más cerca posible al centro de estas especificaciones, es decir, a la equidistancia de los límite superior y límite inferior, que no es otra cosa que el centro, ¿no es cierto? El centro de la gráfica. Entonces, ese es el esfuerzo al que debe dirigirse el ingeniero en todo el proceso, decía, porque el proceso de manejo de los hormigones y empieza en la producción de los, perdón, de los agregados, empieza en la producción de los mismos. ¿No es cierto? Cuando se produce un agregado, sea en el río, sea en la tancadora o donde sea, el que produce los agregados tiene que cumplir con las especificaciones granulométricas, supuestamente, si está en un país en el que se respeta eso. Se darán cuenta que aquí eso es un poco dudoso, porque cualquier constructor acá en nuestro medio compra el agregado que venden en las paradas de los camiones, en cualquier lado, y nadie hace ningún control de esos materiales. Entonces, aquí la granulometría es un cuento para los que quieran creer en las hadas, ¿no es cierto?, y en los magos. Entonces, bueno, pero así nos toca la materia y tenemos que darla. Ya depende de cada uno los esfuerzos que puede hacer para mejorar este pobre país, ¿no? Entonces, se supone que el productor
ya tendría que preocuparse de que la granulometría esté bien. Y así como un ama de casa cuando compra un kilo de algo en una tienda o en el mercado, dice, quiero que me peses bien el kilo o la libra, igualmente los ingenieros deberían decir cuando compran un agregado, cumple con las especificaciones o no, ¿no? Cumple con las reglas, es bueno o no, y no comprar a ciegas y meterle nomás, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera etapa. La segunda etapa es durante todo el proceso de manipulación y logística que se tiene que emplear para que ese agregado que está producido en un sitio X vaya al sitio Y, que es cerca o al lado de la mezcladora donde va a ser utilizado. En todo ese proceso, en todo ese proceso, la granulometría se desordena, como ya hemos dicho, se produce un cierto grado de segregación, por lo tanto es obligación del constructor, ¿verdad?, verificar si esa granulometría en el lugar de destino, es decir, en la obra, está cumpliendo, sigue cumpliendo como dice que cumplía al salir del lugar de la producción, sigue cumpliendo con las especificaciones. Y finalmente, la última etapa es el uso de esos agregados para meterlos dentro de la mezcladora como parte de los ingredientes de la mezcla del hormigón. Y ahí, bueno, la obligación es obviamente del constructor, pero como no se confía en el constructor, está el fiscal que tendría que verificar la calidad granulométrica de los agregados, el cumplimiento de las especificaciones, ¿verdad? Antes de que se use ese agregado, antes de que entre a la obra. Son las tres etapas. Por eso es que se recomienda que el control granulométrico se haga en estas tres etapas, ¿no es cierto? Y también se recomienda que sea frecuente, con la mayor frecuencia posible, porque los agregados se están moviendo todo el tiempo para poderlo disponer al lado de la mezcladora, y en todo ese proceso las granulometrías se van yendo al tacho poco a poco, ¿no? Entonces es obligación de los fiscales y de los directores de obras, si es que no hubiera fiscales, el cumplimiento de las especificaciones y la verificación antes de que el material se use en el hormigón. Entonces, no sé si hasta ahí queda alguna duda o algo por aclarar, algún comentario. Les cedo la palabra. Reitero una vez más que la frecuencia de los controles granulométricos es indispensable, ¿no es cierto? Yo creo que me entenderán eso, porque la granulometría no es algo constante, ¿no? No es algo que se saca una vez y todo el mes va a durar. No dura ni siquiera en el día, se saca en la mañana y sabe Dios cuál será la granulometría en la tarde. Así de grave es la cosa, porque depende de muchas variables, no solamente de la manipulación, sino también depende del muestreo, ¿verdad? Depende del cuarteo, lo que se llama cuarteo, que es de una muestra mayor convertirla en la necesaria, etcétera. Entonces, todos esos pasos hay que seguirlos rigurosamente, y aún así, jóvenes, es muy improbable que en una misma obra y inclusive en un mismo día tengamos dos granulometrías idénticas del mismo material. Es muy improbable, ¿sí? O sea, que coincidan dos granulometrías y que una curva caiga encima de otra. Muy improbable. Otra recomendación que me parece que ya les hice es el hecho de ser muy exigente, ¿no es cierto? Porque obviamente la granulometría a pie de mezcladora va a ser peor que la granulometría que salió de producción, porque es inevitable un cierto grado de segregación. Y también en todo el proceso logístico el ingeniero tendrá que cuidar todos esos pasos físicos que se necesitan para trasladar el agregado de un lugar al otro. Dicho esto, entonces repasamos rápidamente también lo que dijimos del tamaño máximo, ¿no es cierto?, que es una exigencia específica ya de la obra en cuestión, ya no del agregado en sí mismo, ¿no?, sino de la obra en cuestión, ya que cada obra en cuestión tiene sus elementos, tiene su geometría, tiene sus dimensiones y tiene sus componentes, como ser las armaduras de acero, las armaduras de cables de pretensado, los ductos que se utilizan
para meter los cables, para trasladar gas, las cañerías que en muchos casos van empotradas en las estructuras de hormigón. Entonces, todos estos elementos son obstáculos para que el hormigón entre en el volumen completo 100% de lo que es el molde. Y entonces por eso es que se especifica o se necesita definir, antes de empezar una obra, se necesita definir cuál va a ser el tamaño máximo de los agregados que se van a usar en esa obra, ¿verdad? Porque no podemos correr el riesgo de que en algún lugar, por algún problema, una piedra grande tranque el acceso del hormigón y se genere un vacío, un hueco, que obviamente es un punto débil de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, por eso existen las normas que nos exigen determinar un tamaño máximo determinado para cada obra. En esto deberían ustedes preguntarnos, ustedes no preguntan nada, pero hay un detalle, ¿no? En una obra tenemos zapatas, digamos que fuera un edificio, tenemos zapatas, columnas, vigas, losas, pueden haber unas columnas que sean de gran área, otras muy esbeltas, lo mismo pueden haber zapatas chicas, zapatas grandes, pueden haber vigas muy armadas o poco armadas, etcétera. Entonces, lo que quiero hacer notar es que hay elementos de distinta geometría, de distintas dimensiones, de distintas armaduras, de distintos obstáculos como para que se maneje el hormigón, y entonces esto nos llevaría a la conclusión de que tendríamos que usar un tamaño máximo para cada caso. Y por lo tanto en una obra a término medio tendríamos que tener por lo menos 5 o 6 tamaños máximos. Y esto significaría que tendríamos que tener 5 o 6 especificaciones granulométricas para cada uno de los agregados que se usen según su tamaño máximo, y esto implicaría también que tendríamos que tener 5 o 6 hormigones en esa obra. Imagínense, ¿no? Entonces, ante esta situación que es real, la ingeniería siempre tiene que buscar soluciones. Entonces se suele elegir el tamaño máximo menor, ¿no? Para que cumpla con todas las reglas, porque si han visto el texto, para elegir un tamaño máximo hay reglas que dice el tamaño máximo debe ser menor o igual que tal cosa. Y también debe ser menor o igual que tal otra cosa. Y debe ser menor o igual que tal otra cosa. Entonces, ¿cuál por fin? ¿No? Si hay 2, 3, 4, 5, 6 exigencias, tienen que cumplirse todas. Y para que se cumplan todas, porque en todos los casos se dice menor o igual que, entonces lo aconsejable es elegir, la única salida es elegir el menor, porque el menor de todos los casos va a ser el que cumpla con todos los demás también. ¿Comprenden? Pero esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque quién sabe, hay una zapata que es muy chiquita o tiene gran armadura, y por esa zapata, que ningún otro elemento de la estructura de todo el edificiando, ningún otro elemento tiene esas exigencias, y escogemos un tamaño máximo muy pequeño y con eso hacemos toda la obra. ¿Para qué? Para no tener diferentes hormigones y escoger uno solo. Entonces tampoco se puede castigar a toda la obra con un solo hormigón por culpa de, estoy hablando figurativamente, de esa zapata, ¿no? ¿Comprenden, no? Porque, ¿por qué no se puede usar? No es que no se puede, sino que no es aconsejable usar muchos hormigones en una misma obra. ¿Por qué? Porque esto nos trae complicaciones, ¿no? Si con un solo hormigón no podemos hacer las cosas bien, peor en nuestro medio, no cumplimos con granulometrías, no cumplimos con asentamientos, no cumplimos con resistencia, no cumplimos con nada. Imagínense si tuviéramos que cumplir con 4 o 5 hormigones, la cosa se complica tremendamente. Las granulometrías son para cada agregado, hasta el almacenamiento físico tendría que ser agregados para el hormigón 1, agregados para el hormigón 2, etcétera, ¿no? Comprenden, las dosificaciones serían distintas, se cometerían muchos errores, habrían confusiones, etcétera, porque el ser humano es imperfecto, ¿no? Y peor aquí, ¿no es cierto? Entonces, por ese riesgo podría ser mayor, podría causar mayores daños que el hecho de tener que gastar más dinero y elegir un tamaño máximo menor
en algunos casos en que se podría usar un tamaño máximo mayor. Entonces, debido a estas razones, y ojo que el calculista es muy importante que cualquier ingeniero que se va a dedicar al cálculo en una oficina tenga por lo menos yo diría la decencia, disculpen, de ir a la obra primero unos 2 años, ¿no? Y después que se encierre si quiere toda su vida ser el mejor calculista del mundo, pero después de haber pasado por la obra, o por lo menos haber visto cómo es la obra, ¿no? Porque es facilito calcular y sacar un número y ponerle ese número y listo. Es facilito, hoy en día ni se calcula, se mete los datos y ya salen los datos, hasta el dibujo sale. Es muy fácil hacer eso, ¿no? Pero materializarlo en la obra representa muchas cosas. Entonces, seguramente un buen proyectista se va a preocupar de que, por ejemplo, las distancias entre los fierros de su estructura no sean muy estrechas, ¿no es cierto? Se va a preocupar porque un solo caso de toda su estructura donde los fierros estén muy cercanos porque puso muchas barras o porque fueron muy gruesas o lo que sea en un espacio pequeño. Entonces, un solo caso que pueda haber en toda una estructura, en un edificio, un puente o lo que sea, un solo caso puede hacer que tengamos que elegir un tamaño máximo menor que el que pudiéramos, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un balance entre, entre el proyecto y la obra, entre las necesidades y las reglas, ¿sí? Pero finalmente, al final de este camino, siempre se deben cumplir las reglas, siempre, ¿no? No puede darse el caso de que aquí no, porque no se puede, ¿no? Siempre se tienen que cumplir las reglas. Por algo las aprendemos y por algo están escritas. Entonces, eso respecto al tamaño máximo. ¿Okay? Si ustedes curiosean algunas otras especificaciones, yo en el texto incluí las del ACI. Hay otras especificaciones que tienen hasta 6, 7 requisitos para el tamaño máximo. Ok, eso. Entonces, también debemos hablar de la segregación. La segregación es el desordenamiento de la granulometría. Entonces, lo primero que se hace en una obra es, antes de la obra, es elegir el tamaño máximo. Con ese tamaño máximo, apelando a las especificaciones, en nuestro texto tenemos ejemplos y tenemos un cuadro donde están las especificaciones de ASTM para los agregados, y podemos ver que en realidad tenemos dos cuadros o tablas, ¿no? Uno es para los agregados gruesos, donde hay varios agregados gruesos, y otra es para el agregado fino, donde hay un solo agregado fino. Entonces, probablemente les llamaría la atención esto, pero la explicación está justamente en el tema del tamaño máximo. Cuando hablamos del tamaño máximo y hablamos también de la segregación, resulta que un agregado que tiene un tamaño máximo muy grande respecto al resto de los granos, porque como es máximo, supuestamente todos los demás granos son más chicos, y tenemos granos tan chicos como de medio centímetro en el caso del agregado grueso y muy chicos en el caso del agregado fino. Entonces, cuando elegimos un tamaño máximo muy grande, que deberíamos elegir el tamaño máximo más grande posible por razones ya comentadas, la segregación o el desordenamiento de los granos es más riesgoso que si tuviéramos un agregado con tamaño máximo menor. Entonces, por ese motivo, las reglas nos dicen, si tiene un tamaño máximo muy grande, separe su agregado en varios grupos. Y para que no nos chipemos con esto, les hago notar sencillamente que ya los agregados están separados en grueso y fino, ¿no? Y esto ya viene desde siempre. Y todos lo aceptamos. Lo raro es que no nos hagamos la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué están separados si son lo mismo? Es como tener fideos grandes y fideos chicos, ¿no? ¿Por qué? Si son fideos todos, ¿por qué no hacemos un solo paquete? Y en vez de poner medio kilo del uno y medio kilo del otro, ¿por qué no ponemos 1 kilo de todo mezclado? Razonamiento lógico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se separa el grueso del fino? Por razones de manejo de ellos, de estos agregados. El fino tiene cierto grado de
de supuestamente ordenamiento de contenido, no tiene piedras grandes supuestamente, y el grueso es de puras piedras grandes y no tiene chicas supuestamente. Y también supuestamente en ambos casos se sigue un cierto ordenamiento que es la granulometría, insisto, supuestamente, ¿no? Pero en la práctica real de la buena ingeniería debería ser esto una realidad y tanto el fino como el grueso tienen sus propias granulometrías, ¿no? Donde la granulometría del grueso va desde el grano más grande hasta el grano más chico de los gruesos. Y el fino va desde el grano más grande hasta el grano más chico de los finos, ¿correcto? Entonces, cuando se descubre que sería mejor para evitar o disminuir la segregación, separar en más grupos, entonces alguien dice, sí, pero el fino es muy difícil de separar porque tiene granos muy chicos, es muy caro. Sí, ok, entonces el fino no lo separamos, pero el grueso sí. Entonces, cuando tenemos un tamaño máximo muy grande, es conveniente para reducir la segregación separar el agregado grueso, estamos hablando del grueso, en distintos grupos, de manera que lleguemos al número 4, que es la separación entre grueso y fino, gradualmente y no de golpe. Entonces, grueso 1, grueso 2, grueso 3 y fino, esa va a ser nuestra escala de agregados. Nuestra receta ya va a ser cemento, agua, grueso 1, grueso 2, grueso 3 y agregado fino, y si tiene aditivos 1, 2, 3, etc. ¿Comprende, no? Entonces, esa intención de reducir la segregación es una intención muy valiosa en los países y los lugares donde quieren tener la mayor calidad posible. Ayuda a que cuando hacemos el control del granulométrico logremos mantener la calidad de los agregados. Entonces, por eso es una tendencia en el resto del mundo a separar los agregados en varios grupos. No solamente grueso y fino, sino varios gruesos y un fino. Claro que esto no es obligatorio, ¿no? Porque depende de las circunstancias. Si en una obra tenemos un tamaño máximo, un chico, digamos 1 centímetro, me estoy inventando ahorita, sin pensar mucho, digamos 1 centímetro, entonces resulta que el tamaño más chico de los gruesos va a ser medio centímetro. Entre 1 centímetro y medio centímetro no hay gran diferencia, no tenemos para qué separar en dos grupos. Entonces tenemos nomás un agregado grueso y un agregado fino. Pero si el agregado grueso tuviera un tamaño máximo de 4 pulgadas o 3 pulgadas, 7 centímetros y medio, el más chiquito va a tener medio centímetro. Hay mucha diferencia, la segregación va a ser terrible. Entonces separamos, ¿no? 3 pulgadas a 2 pulgadas, un grupo, 2 pulgadas a 1 pulgada, otro grupo, 1 pulgada a número 4, otro grupo, y ya tenemos 3. Entonces el número de grupos dependerá del tamaño máximo. Es una tendencia y obviamente la producción tiene que ser producción del agregado grueso 1, del agregado grueso 2, del agregado grueso 3, y del agregado fino por separado. El control granulométrico por separado, el transporte por separado, el almacenaje por separado, el control de calidad de las granulometrías en obra por separado, la fiscalización, el control de fiscalización por separado, y la entrada de los ingredientes a la mezcladora por separado también, tanto del grueso 1, tanto del 2, tanto de agua, tanto del cemento, tanto del vino, ¿no? La receta se amplía un poco, pero el resultado se mejora. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, aparte de lo dicho, hay un par de cositas más que son el material más fino que también 200, ¿no es cierto? En los ensayos de laboratorio ya han debido hacer esto en materiales de construcción. Existe un ensayo que se llama lavado de los agregados en el tamiz número 200, ¿no? El tamiz número 200 es el más chico de la escala de sedazos o tamices que se utilizan para hacer las granulometrías de los agregados para hormigón. El número 200 es el más chico. El número 200 significa que en 1 pulgada, ¿sí?, pueden entrar 200 alambritos, porque el tamiz está construido por alambritos que van cruzados, ¿no es cierto?,
ortogonalmente, lo cual nos forma una malla. Imagínense en el caso del tamiz número 200, hay 200 alambritos en una pulgada. ¿M? Entonces, imagínense el tamaño de la abertura, es súper pequeño, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, por lo que es tan pequeño, el que le precede es el número 100, que es el doble. En la práctica, para hacer el ensayo y comprobar cuánto de material más fino que el tamiz 200 contiene un agregado, se utiliza agua, ¿no? El agua pasa por las aberturas y al pasar arrastra las partículas finas que pueden pasar. Por supuesto, las más grandes se retienen en la parte superior. Entonces, de esta manera se determina un porcentaje en relación al peso seco original de la muestra, de toda la muestra, ¿no? Se determina qué porcentaje de material más fino que el número 200 pasa por el tamiz 200, valga la redundancia, en un agregado dado, tanto en el fino como en el grueso. Y existen normas que nos imponen límites. No se puede exceder, por ejemplo, más del 3% de este material fino en el caso del agregado fino. En el caso del agregado grueso, no se puede exceder de 1.5% siendo el agregado chancado. Y si es un agregado del río, no se puede exceder del 1%. Fíjense este ensayo que es tan común y tiene 100 años, me imagino, por lo menos, y que es muy común en todo lado aquí en nuestro medio, ni siquiera han debido ir a ver, ¿no? En la práctica, en las obras. Eso se trata de que el material que estamos usando para el hormigón esté limpio, porque el material más fino no es otra cosa, se le llama también suciedad. Justamente el ensayo se llama ensayo de lavado, ¿no? ¿Cuánto de suciedad tiene? Hablan entre los ingenieros, entre los laboratoristas, ¿no? ¿Cuánto de suciedad? 1%, 2%, etcétera. Y no tiene que sobrepasar más de los límites que he mencionado. Y esto es bastante difícil, jóvenes, principalmente en nuestro medio, porque el material es sucio. De hecho, por varias razones, ¿no? En el caso de Santa Cruz, porque el material se lava, entre comillas, con agua del río Piraí, en muchos casos. Y el agua del río Piraí ya contiene, ya contiene muchas impurezas, qué sé yo, limos y arcillas y qué sé yo, en suspensión, ¿no es cierto? En disolución también, ya los contiene, por eso es color café con leche, ¿no? Si fuera limpia, fuera transparente. Entonces, si lavamos, entre comillas, el material con eso, ya lo estamos ensuciando más de lo que ya está, porque sale de ahí mismo. Entonces, imagínense si un ingeniero aparece en una obra y se pone a exigir que se cumpla la especificación de para el lavado, le van a echar las mismas piedras del agregado, ¿no? Porque en nuestro medio así son las circunstancias. Entonces, casi en nuestro medio no se cumplen estas especificaciones cuando en obras importantes y en todos los países desarrollados es una regla, ¿no? Porque no podemos meter material sucio, es como que metamos el arroz sucio o el trigo sucio a la comida. No puede ser, ¿no? Primero se tiene que lavar, las impurezas se tienen que eliminar. En el caso del hormigón, las impurezas que quedan dejan vacíos en el hormigón, porque ahí no hay hormigón, ¿no? Ahí hay otra cosa que no es hormigón. En el caso de las arcillas, por ejemplo, estas se pegan a la superficie de las piedras y ya no hay adherencia con la pasta de cemento. Entonces, por algo se inventaron estas reglas y bueno, acabo de comentarlas, ¿no? Si tienen alguna duda, hablen ahora. ¿Qué más, jóvenes? También en el texto se habla del módulo de fineza, que es algo que un ingeniero tiene que saber. Tiene su formulita, es muy fácil, ya lo conocen ustedes. Sumatoria de los porcentajes retenidos en un chorizo de número de tamices que están descritos ahí, que si se dan cuenta van variando de la mitad del tamaño, 3 pulgadas, 1,5 es la mitad de 3 cuartos es la mitad de 1,5 y así sucesivamente, hasta llegar al número 100.
Se hace una granulometría, se sacan esos datos, cuáles son los porcentajes retenidos, y se suman y se dividen entre sí, y ese es el módulo de fineza. El módulo de fineza es un dato que en la práctica no tiene ninguna aplicación directa, pero que sirve para la charla, digamos, técnica, ¿no? De hecho, un material, los módulos de fineza en los agregados para hormigón más o menos varían entre 2 y 7. 2 quiere decir que es un agregado muy fino, un agregado fino, pero bastante fino. 2.5 quiere decir que es un agregado fino, pero regular. 3 quiere decir que es un agregado fino, pero grueso, ¿no? Es decir, con granos bastante gruesos. ¿Ya? Ok, o sea que el valor, la magnitud de este número, porque el módulo de fineza es un número, nos da una idea sobre el promedio del tamaño de granos de un agregado. 2 quiere decir que es un promedio de granos chicos, ¿no? 3 de un granos un poco más grande. Y generalmente entre 2 y 3 son los módulos de fineza más comunes en agregado fino para hormigón. Y mejor todavía que no sea ni tan 2, ni tan 3, ni tan fino, ni tan grueso, ¿no? De 3 para arriba podemos considerar que es un agregado grueso. 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7. 7 quiere decir un agregado de granos muy gruesos. Y ojo que estamos hablando más o menos del tamaño medio de un agregado. O sea que cuando tenemos un módulo de fineza de 5, digamos, quiere decir o que existe en un agregado grueso, ¿no? 5. Quiere decir que o que existen granos grandes y chicos y que el promedio hace que el resultado del módulo de fineza sea 5, o que todos los granos son medianamente ni grandes ni chicos y por eso el módulo de fineza es 5, ¿no? Son las dos posibilidades. Pero como les digo, en la práctica no tiene un uso directo, el módulo de fineza es simplemente una referencia. Oye viejo, ¿y qué tal tu agregado, tu arena, qué módulo de fineza tiene? 2.7, eso ya le da una idea a los que entienden del asunto, ¿no? El albañil nunca va a preguntar el módulo de fineza, ni muchos ingenieros, entre comillas, tampoco, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿y para qué más sirve, no? Se utilizan algunos métodos de dosificación y en algunas investigaciones sobre los agregados, sobre los hormigones, algunos técnicos han llegado a darle ciertas utilidades, ¿no? O sea que no va a estar ausente de nuestras vidas como ingenieros si es que leemos un poco y cuando tengamos que hacer cosas, ¿no? Entonces, no sé si hay algo más sobre los agregados que se pudiera agregar, valga el término, para que a ustedes les quede clara la figura. ¿Nada? Bueno, me complace mucho ser tan claro en mis aclaraciones, porque no son más que aclaraciones, ¿no? Ya está en el texto, está en el video. Tienen ustedes un montón de información respecto a estos temas en el Internet, así que yo solamente pretendo dar un refuerzo, ¿no? Pero ¿qué voy a reforzar si no hay ninguna base? Me refiero a las personas que de alguna manera ni han leído, ni han escuchado, ni se han interesado nunca, ¿no? Y recién se están desayunando en el tema, entonces de repente les sirve la sesión virtual, pero de ninguna manera va a ser completa y suficiente para una carrera de ingeniería, ¿no? Ok, jóvenes. Entonces, si no hay nada más y nada por parte de ustedes, la pararíamos ahí, ¿no? Tampoco, entonces seguimos. Una hora más. ingeniero. Ya, ok, por fin. Listo. Chao, jóvenes. Gracias. Listo. Hasta luego.